Hola amigos, soy Carlos Ramos y voy a hablarles de la historia de la filosofía. La historia de la filosofía es algo necesario para poder filosofar bien, para poder tener conocimientos filosóficos. Aunque la filosofía no ha evolucionado mucho en siglos, la misma siempre tiene sus matices y refleja alguna época, algún momento, alguna circunstancia política, social, material, de cualquier especie, ¿no? La historia de la filosofía nos muestra controversias entre epicúreos y estoicos, por ejemplo, o entre racionalistas y empiristas, pero siempre han habido un criterio, una oposición entre idealismo y materialismo también, ¿no? El idealismo que pregona la existencia de Dios y de un Dios creador, mientras que el materialismo pregona la eternidad de la materia y niega la existencia de Dios. Sin embargo, yo creo que hay matices en todo esto y la historia de la filosofía nos muestra que hay una serie de ideas, ¿no? Yo creo que Dios, por ejemplo, existe y que la materia es eterna en tiempo y en espacio. Es un término medio, digamos, ¿no? Entre idealismo y materialismo. Los postulados del idealismo y del materialismo se han ido desenvolviendo en la historia de la filosofía y la misma siempre va acompañada, por ejemplo, de la historia universal también, ¿no? La historia universal ayuda a entender la historia de la filosofía y viceversa. Es en este sentido que se hace necesario considerar que la historia de la filosofía debe ser estudiada, debe ser analizada, sobre todo en el círculo universitario, y debe comprenderse, ¿no? Porque es la historia del pensamiento humano, es la historia de las ideas humanas y de todo lo que el mundo ha vivido, ¿no? A nivel filosófico. Eh, ha habido controversias también entre socráticos y sofistas, por ejemplo, o entre cristianos y marxistas. En fin, hay una serie de controversias en que el idealismo se asocia con la religión o el materialismo se asocia con lo no religioso, digamos, con lo material, y es algo que es recurrente en la historia de la filosofía y que se ha dado en el mundo y en el mundo en que vivimos como algo normal, como algo natural, ¿no? La historia de las ideas políticas, la historia de la filosofía son casi lo mismo, son muy parecidas. Asimismo, la historia o la metafísica y la historia de la misma metafísica, lo que se da en la vida humana a diario, ¿no? En el pensamiento y en las ideas, ¿no? De la sociedad, de las ideas sociológicas, las ideas políticas, en fin. Y todo esto, también hay un pensamiento económico, hay un pensamiento en todos los sentidos. La filosofía se desenvuelve en la historia y la historia de la filosofía es la historia de esas ideas que se desenvuelven en la historia universal, ¿no? La, la, la historia de la filosofía por eso debe ser estudiada, sobre todo por los que estudian filosofía y también por los que estudian humanidades o ciencias sociales o ciencia política o derecho, en fin, todas esas disciplinas que son tan importantes dentro de las ciencias culturales o del espíritu, ¿no? La historia de la filosofía nos da un bagaje cultural, nos da una ayuda para comprender mejor lo que es la evolución del pensamiento humano y todo lo que esto implica. Eh, de cualquier modo, la filosofía busca verdades absolutas, mientras que la ciencia busca verdades relativas, ¿no? Considerando la eternidad de la materia en tiempo y en espacio. Asimismo, la historia de la religión también se da dentro de la historia de la filosofía como algo ineludible y que implica, en todo caso, el conocer el pensamiento en general, ¿no? O sea, la, la, la religión se desenvuelve en medio del idealismo y es en Oriente, por ejemplo, la religión se asocia mucho con la filosofía, la religión tiene mucho de filosofía, no así en Occidente, aquí hay una separación entre religión y filosofía. En Oriente las religiones suelen ser también ideas filosóficas y eso no se da tanto en Occidente. En Occidente hay una mayor separación entre lo filosófico y lo religioso
y surge también el materialismo que niega la religión y que niega la existencia de Dios. Con lo cual yo no estoy de acuerdo con la inexistencia de Dios, pero sí pienso que la religión se ha convertido en un lastre para la sociedad hoy en día y para la civilización, aunque antes haya sido de gran provecho para la misma civilización, para la sociedad, para el mundo. Hoy en día la religión está en crisis y considero que está muy asociada al idealismo y también hay que tener ideas más reales, más racionales, en el sentido de pensar que puede no ser un Dios creador el que nos hizo, sino que somos producto de una evolución en este planeta y que la materia es eterna en tiempo y en espacio, por lo tanto es muy posible que hayan, o es seguro que hay otras civilizaciones también en otros confines del universo, en multiplicidad de confines del universo, ¿no? En un universo eterno en tiempo y en espacio. Bueno, la historia de la filosofía es una historia de esa controversia entre idealismo y materialismo y la misma debe ser conocida, se debe leer historia de la filosofía, es muy importante para el bagaje cultural, para conocer mejor las ideas del ser humano y del pensamiento, ¿no? Conocer mejor el pensamiento humano, el pensamiento político, el pensamiento social, el pensamiento religioso, etcétera, etcétera. Gracias.